¿Cuántos hay en este momento aquí presentes? Eso, ¿verdad? A ver nuevamente, ¿cuántos hijos del Dios poderoso están en esta noche? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Confiamos en Él? ¿Confiamos en su palabra? Amén. Hay peticiones en esta noche, obviamente, ¿verdad? Obvio, todos tenemos peticiones, todos tenemos necesidades, el cual nuestro Dios fuerte y poderoso, misericordioso, libertador, ya conoce de antemano, ¿verdad? Ya conoce, Él tiene el control absoluto sobre todo. Dice la palabra, ¿verdad? Que Él conoce el número de nuestros cabellos, ¿verdad? Ninguna hoja se cae de un árbol sin la voluntad de ¿quién? De nuestro Padre Celestial. ¿Usted ha visto las tortolitas que andan ahí en la ciudad? ¿Verdad? ¿Cómo las ve? Todas anémicas, no, ¿verdad? Están repanzonas y vigorosas, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Que Dios da de comer a su creación, a sus aves. Yo siempre las veo ahí en el patio, ya cuando se van los niños de la escuela, ahí se bajan. Todo lo que dejan ahí los chamaquitos, ¿verdad? Las galletitas, sándwich, pizzas, etcétera. A lo mejor ya le ando antojando la cena, ¿verdad? Unos tamales ahí, unas guajolotas. Bajan ahí las tortolitas y mire, se sirven a lo grande. ¿Cuánto más, dice la palabra, hará Dios por cada uno de nosotros? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Tenemos un valor especial ante Él, ¿estás de acuerdo? Somos llamados hijos de Él, somos llamadas hijas de Él. Como mujeres son amadas, como hombres somos amados. ¿Qué le parece si en esa confianza nos ponemos de pie y hacemos una oración por toda necesidad aquí presente? Amén. Póngase de pie. Y recuerde que la palabra nos enseña, ¿verdad? Todo lo que pidiéremos al Padre será hecho. Amén. Podemos orar los unos por los otros. Podemos interceder los unos por los otros. ¿Está usted de acuerdo? Claro que la palabra misma lo dice, pero también yo lo puedo hacer de manera individual. De manera individual. Y eso yo creo que es bueno también que lo ejercitemos. Acuérdese que estamos hablando de un desarrollo espiritual, de una madurez espiritual. Y si el bebé no se suelta a caminar, un bebé cuando empieza a caminar pues es algo desconocido para él. ¿Está usted de acuerdo? Es aquí el ejemplo, ¿verdad? Tenemos que dar pasos de fe donde no veamos ni un camino, donde no veamos ni una senda. ¿Por qué? Porque Dios obra de maneras que no podemos entender, pero la fe en Cristo Jesús puede hacer grandes cosas. ¿Qué nos enseña la palabra? Si nuestra fe fuera como un grano de mostaza. ¿Cuántos conocen un grano de mostaza? Es así chiquito, chiquitito, chiquitito. Si tuviéramos la fe a ese nivel, dice la palabra, pudiéramos decirle a esa montaña: quítate, a ese árbol, quítate. ¿Y dónde? Échate al fondo del mar. Todo está en la fe. Amén. Y en esta noche yo quiero invitarle, en el amor del Señor, yo quiero exhortarle, ¿verdad? Esta vez no vamos a hacer grupo de oración. Cada uno de nosotros trae su propia necesidad. Cada uno de nosotros trae su propia, circunstancia. Como dice la palabra nuevamente, puede ser tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de agradecer, tiempo de pedir por una enfermedad, una sanidad para tu vida, tiempo de pedir por el prójimo, por el de al lado, por un familiar. Pero vamos a hacerlo en lo individual. ¿Estás de acuerdo? Y yo quiero invitarte, mira, que así como si no hubiera un camino, tú des pasos de fe. Demos pasos de fe. Avancemos, 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 avancemos. Porque cuando la fe se fortalece, pasan grandes cosas. La primera, maduramos espiritualmente, crecemos espiritualmente. Y cuando la fe se fortalece, la prueba es vencida. Amén. Es vencida en el nombre de Jesús.
Acuérdese que los problemas y las circunstancias son pasajeros, mas mi Dios es eterno. Amén. Alábele, decláralo. Cualquier circunstancia difícil es pasajera, va a pasar, es momentánea. Mi Dios es eterno y Él va a responder mi necesidad. Empieza a declararlo en esta noche. Inclina tu rostro, empieza a declararlo con fe. Tú que traes una necesidad en este momento, tú que traes algún pesar, tú que traes la necesidad de elevar un clamor, empieza a declararlo y empieza a decir: Dios, tú harás, tú lo harás, porque hoy deposito mi fe en ti. Hoy deposito, Padre Santo, mi confianza en ti, Señor. Hoy puedo caminar sobre esa tempestad, puedo caminar sobre esas aguas sin hundirme, porque sé que estás guiándome. Dígale: mi fe, mi corazón están dirigidos hacia donde tú estás, Señor. Nada ni nadie va a robarme y a frenar la fe en Cristo Jesús. Decláralo. Tú tienes la capacidad para poder hacer una oración de fe. Dios, como Padre, te conoce, sabe las cualidades que tienes porque Él te creó, sabe las capacidades que tienes porque Él te creó, sabe que puedes alcanzar, manifestar una fe en este momento. Si tienes alguna enfermedad, toca tu cuerpo y decláralo en el nombre de Jesús. Di: yo soy sano en el nombre de Jesús, porque Jesucristo ya padeció por mí. En sus llagas llevó mi enfermedad y ahora soy sano, soy sana. Dígale: gracias, Señor, porque en este momento tú me has perdonado, Señor, de toda circunstancia que quizás a ti no te ha agradado. Tú me has perdonado, Señor, de cualquier acción. Ahora aquí estoy una vez más. No doy marcha atrás. Confío en ti. Me fortalezco en ti. Padre Santo, Señor, ponemos en esta noche toda necesidad aquí presente, Señor. Tú conoces, Señor, qué es lo que cada corazón en esta noche está pidiendo. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y responde nuestro clamor. Derrama de tu sabiduría. Levanta tus manos y dile: Señor, derrama de tu sabiduría en mi vida para poder, Señor, seguir adelante. No es en mis fuerzas, no es en mis pensamientos, mas en tu Santo Espíritu. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Recuerde que el orar con Dios es conversar a diario. Es bueno que intercedan por nosotros. Es bueno que oren por nosotros. Pero ¿quién debe madurar? ¿Quién debe crecer? Uno mismo en lo individual. Uno mismo debe desarrollarse espiritualmente. Uno mismo debe esforzarse. Amén. Y eso le agrada a Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué esto de que seas valiente? Esto no es un pasaje, ¿cómo podríamos decirlo? Que motive, o un pasaje en el sentido optimista, sino es una declaración directa de Dios. La palabra de Dios es muy directa, muy clara. ¿Qué dice ahí? Mira que te mando, te ordeno lo siguiente: obedéceme, esfuérzate, sé valiente. ¿Qué me da esto a entender como hijo de Dios? ¿Que todo va a ser color de rosa? ¿Que todo va a ser pacífico? No. Bienaventurados aquellos que padecen por mi nombre. Tampoco es que lleguemos al extremo de que vamos a ser unos mártires, ¿verdad?, en el caminar con Cristo. ¿Por qué no? Porque Dios nos da plena paz. Dios trae paz a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Pero recuerde, la relación espiritual ya está dada, pero la carne lucha. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente.
¿Qué es esforzarse? ¿Hacer esto y ya? No, que me cueste, ¿verdad? No levantar esto, sino levantarlo con todo y púlpito, ¿verdad? Que sude yo, que me cueste. Cuando hacemos eso y lo aprendemos a valorar, mire, crecemos espiritualmente. Crecemos espiritualmente, nos fortalecemos en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos conduce con el Padre Celestial. Mira que te mando que te esfuerces, que sudes, que seas valiente, ¿verdad? Esfuérzate. ¿Y qué dice más? No desmayes. O sea que el esfuerzo va a estar bueno. ¿Has visto algunos atletas que van corriendo la carrera y ya van a llegar y ¡pum!, se desmayan porque han hecho un esfuerzo tremendo? Dios nos dice, va a costar. Quizás hasta te van a dar ganas de desmayarte y decir, ay, ya vámonos. Ay, ya vámonos. Así no. No, así no juego, Dios. Esfuérzate, sé valiente. No desmayes. No desmayes. Porque, ¿qué dice ahí? Jehová, el Dios que se hace presente en mi vida, estaré contigo en cualquier lugar, donde quiera que estemos. Amén. Y eso es uno de los principios básicos que tenemos que entender como hijos de Dios. Si estamos en un proceso de madurez espiritual, ya lo dijimos los miércoles pasados, tenemos que entender la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Tenemos que entender la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Tenemos que tener el conocimiento de quién es Dios en nuestra vida. ¿Dónde lo encontramos? En la palabra de Dios y lo que Él nos demanda. Amén. Pero no solamente va a quedar en tener el conocimiento aquí. También una característica de que vamos madurando en un buen proceso de un desarrollo espiritual es cuando nos convertimos en hacedores de, ¿qué dice ahí? De la palabra de Dios, hacedores del conocimiento de Dios. En Efesios dice que Él nos ha llamado a ser hijos de Dios. Ahora, ¿cuál debe ser mi comportamiento? ¿Como un niñito que era antes? No. Ahora como un hijo de Dios hecho y derecho. Imagínese un abogado, ¿verdad? Que lo mandan ahí, que esté frente al juicio y nada más llega y no sabe nada. Pues entonces, ¿de qué sirvió el conocimiento? ¿De qué sirvió el esfuerzo? ¿De qué sirvió el estudio? Si va a llegar vacío. ¿Entendemos este ejemplo? Conocimiento, entendimiento y aparte, hacedores de ¿qué? De la palabra de Dios. Debemos honrar la gracia, lo que se hizo por cada uno de nosotros. Amén. Eso nos lleva a una obediencia en automático. Amén. La palabra de Dios nos va a dar el conocimiento y nos va a revelar quién es Dios. También la palabra de Dios, ¿qué va a hacer en nuestra vida? Nos va a ¿qué? Alimentar, nos va a nutrir. Acuérdese que ya dijimos, ya no somos esos pequeños que tomaban leche nido, ¿verdad? Ahora alimento sólido, porque vamos en una madurez. Madurez ante la palabra de Dios significa en una perfección de corazón. Y Dios no se equivoca, ya lo hemos dicho. El que empezó la buena obra la va a ¿qué? A terminar. Amén. Dale la honra y la gloria a Dios y dile: Señor, concluye en mí la buena obra, concluye en mí lo que estás haciendo. Decláralo, decláralo. No te fijes en el de al lado. Di: Señor, tú vas a concluir la obra en mí. Amén. Tú la vas a concluir en mí. Claro, no somos perfectos, seremos perfectos hasta estar en su gloria. Pero mientras, esforcémonos, seamos valientes. Un hijo de Dios maduro espiritualmente lleva el conocimiento hacia la práctica, hacia la
práctica. Vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios 4, versículo Efesios 4. A ver si no lo pueden proyectar tantito. Tengo aquí duda, se me hace que se me fue aquí un error de dedo. Efesios 4:1, ¿ya lo tienen? Perfecto. Dice ahí: yo pues, preso en el Señor. ¿Podemos leer eso? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Yo pues, preso en el Señor. Una vez más, 1, 2, 3. Yo pues, preso en el Señor. Hagamos ahí una pausa, ¿sí? ¿Qué nos revela aquí la palabra por medio del apóstol Pablo? Preso en el Señor. ¿Qué entendemos por eso? ¿Cómo es una persona que está presa, que está privado de su libertad? ¿Cómo es? Encerrada, no tiene ciertos privilegios. ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué nos revela aquí el apóstol? Yo pues, preso. ¿Preso en quién? En el Señor. Una característica de mi madurez espiritual es que estoy preso en el Señor, que ya no debo de andar pensando en las libertinajes del pecado, ya no debo andar pensando en lo que mi carne anhela hacer, ya no debo andar pensando ¿será bueno tomar esto o será malo? Ya no se vale. Acuérdese, desde el momento en que decidimos ser hijos de Dios, empieza un proceso de crecimiento espiritual. Empieza un proceso. Si a estas alturas del partido siguen pasando cosas tremendas y preguntamos ¿por qué está pasando esto en mi vida? Quiere decir que desde el principio no tomamos el conocimiento de la materia de entender que ahora ya soy preso de Dios, que ahora ya soy un hijo de Dios, en el entendimiento que ahora debo de comportarme como un hijo de Dios. Claro, habrá tropezones, habrá caídas, habrá perdón. 70 veces 7 perdonarás, ¿verdad? Al prójimo. También día a día yo puedo pedir perdón. ¿Para qué? Para limpiarme, dice la palabra de Dios. A ver, no bañese 2, 3 meses, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Y si diario yo me limpio de cualquier pecado, consciente, inconsciente, que yo haya cometido, ¿quién es el beneficiado? Yo. ¿Por qué? Porque estoy siendo limpio. Y al estar limpio estoy siendo santo. ¿Y quién habita al lado de la santidad? Dios. Yo preso en el Señor, preso, privado. Debo estar prisionero en una comunión con Dios. Debo entender eso. Ya no se vale un pie afuera, un pie con Cristo y otro con el pisto, ¿verdad? El que entendió la parábola la entendió. Preso, preso, preso con mi Cristo, en una comunión con Dios. Prisionero, ¿para qué? ¿Qué te gusta? Para amarle. Prisionero, ¿para qué? Para honrarle. Prisionero, ¿para qué? Para obedecerle. Prisionero, ¿para qué? Para respetarle. Prisionero, ¿para qué? Para conocerle. Prisionero, ¿para qué? Para ser hacedor de su voluntad en mi vida. Amén. ¿Qué continúa diciendo ahí la palabra? Os ruego que andéis. Hasta ahí. ¿Cómo se dirige el apóstol? ¿Con una imposición? ¿Con una dictadura? De decir yo soy el apóstol y aquí mis chicharrones truenan. No. Os ruego. Os ruego. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol no estableció ninguna imposición ni ningún autoritarismo.
Al contrario, lo pide con humildad. Lo pide en el sentido de favor. Os ruego, se los pido de favor. Y ahorita vamos a ver el punto de la humildad y de esto. Amén. ¿Qué dice? Andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, ¿qué dice ahí? Llamados. ¿A qué fuimos llamados? A ser hijos de luz. ¿A ser hijos de quién? Del Dios viviente. Esa es mi vocación. Ese es mi llamado. Eso es lo que debemos entender por la palabra vocación. Mi llamado. ¿A ser qué? Un hijo de Dios. Tu esfuerzo te costó terminar una carrera, ahora eres ejemplo de un abogado. ¿Cómo te vas a comportar? Como un abogado, como un ingeniero, como un arquitecto, como un maestro. ¿Cuál es nuestra vocación espiritual? ¿Para qué he sido llamado? ¿Para qué? No se me amontonen. Para ser llamado hijo. Para ser llamado hijo de Dios. Decláralo: yo soy un hijo de Dios. Y esa es mi vocación. Ese es el conocimiento que el apóstol revelaba al pueblo de los Corintios. Acuérdese que pusimos el ejemplo, ¿verdad? Ellos le daban más realce a los dones espirituales, y no está mal, es un regalo hermoso de Dios, pero estaban dejando a un lado la relación espiritual. ¿Qué debe estar en primer lugar? Mi comunión espiritual. Porque por los milagros yo no voy a tener la salvación. Sí los vamos a ver, sí vamos a dar fe y legalidad, ¿verdad? Como dicen por ahí, de que mi Dios es poderoso, de que mi Dios hace milagros. Pero ¿qué es lo que me lleva hacia la salvación? La fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Y cuando esa fe es como una fuente inagotable que brota y brota y brota de mi corazón, mire, estamos creciendo, estamos en el proceso de madurez espiritual. No es que seamos legalistas ni religiosos, pero la relación con Dios es en espíritu. La carne es débil, la carne lucha, la carne es floja, la carne quiere estancarse, quiere quedarse, y se va a quedar, ¿verdad? ¿Qué es lo que regresa con su creador? El espíritu. Usted y yo tenemos aliento de vida. Aliento de vida. Dios sopló espíritu de vida en nosotros. Amén. Esa es la vocación, el llamado. Amén. Efesios 4:17. ¿Ya lo tiene? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿A qué se refería aquí el apóstol? Acuérdese, ¿quiénes eran considerados los gentiles? Los que aún no conocían sobre la palabra de Dios. ¿Cuál es mi vocación? Ser un hijo de Dios. Ya no puedo comportarme. Dejemos a un lado al compadre, al vecino, a los gentiles. Ya no puedo comportarme como yo lo hacía antes. ¿Qué dice la palabra? Soy renovado espiritualmente. Soy una nueva criatura. Soy un renuevo espiritual. Las viejas cosas quedaron atrás. Mi vieja manera de pensar, ¿qué más? Mi vieja manera de hablar, mi vieja manera de conducirme. Acuérdense que hablamos hace 2 miércoles. Una característica de inmadurez es cuando nos comportamos como niños
y entre nosotros hay competencias, rencillas, envidias, ira. Es que yo quiero lo que él está haciendo. No, es que yo mejor lo quiero así, pero yo también quiero lo de él. Y eso habla la palabra, que es inmadurez. Y somos como una hoja en el mar que nada más va de un lado para el otro. ¿Y qué pasa? Sin rumbo. Y en resumen, personas de doble ánimo. Y eso no es una persona madura, no es una persona sensata, no es una persona firme. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad ¿de qué? De su mente. Andan pensando en su yo, andan pensando en sus logros, andan pensando en sus capacidades intelectuales, andan pensando, encerrados en una burbuja de egoísmo. Hasta podríamos decirle los yoyos, ¿verdad? Porque cada rato y yo, y yo, y yo. Incluso hasta enseñanzas tenemos de gente yoyo, ¿verdad? Mis vivencias, mis experiencias, mis capacidades, mis cualidades. Y la palabra de Dios pues ahí cerrada. No podemos pensar en lo que nos quiere hacer creer la carne. Tenemos que pensar ahora en la vocación en la cual somos ahora llamados. Una vocación que me lleva a un llamado a entender que hay una relación espiritual. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Volvemos al punto, ¿verdad? No es malo escuchar ejemplos, no es malo escuchar vivencias, pero cuando eso está arriba de la relación espiritual, no se está teniendo un buen entendimiento y conocimiento. No se está entendiendo el tener sobre nosotros la soberanía y la voluntad de Dios. Amén. El mismo apóstol, el apóstol Pablo, se negó a andar como los paganos. ¿Qué quiere decir esto? Se negó a seguir las costumbres de las personas que no conocían a Dios. Ya lo platicamos a inicio de año, ¿se acuerda? ¿En quién vamos a confiar? ¿En las costumbres o en Dios? En Dios. Y el apóstol Pablo lo manifiesta. Vamos a 2 de Corintios 4 versículo 2. Segunda de Corintios 4 versículo 2. ¿Ya lo tiene? Dice ahí la palabra de Dios: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. ¿Ok? Renunciamos a lo oculto, renunciamos a lo vergonzoso. La palabra de Dios, ¿qué nos revela? Todo lo que es oculto, todo lo que es engaño, nos lleva hacia la muerte eterna. Cuando pecamos, ahora sí que nadie se entere. ¿Estamos de acuerdo? Estamos cayendo en vivir en lo oculto, en lo vergonzoso. Híjole, que nadie se entere. Híjole, que nadie sepa. Ya la regué. Un hijo maduro es aquel que sabe renunciar a conductas que no agradan a Dios. Un hijo de Dios que va en un proceso de madurez espiritual es el que renuncia a la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos? Vida, como que no los veo muy convencidos. Vida eterna, ¿sí? Grite así a lo pelón, despeíneme. Me echo así un montón de gel para que no me pueda despeinar. Tenemos vida eterna. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús.
¿sí? Un verdadero hijo de Dios que va madurando espiritualmente renuncia a la muerte, renuncia a las intenciones engañosas y mentirosas del corazón, que eso lo vemos aquí en el pasaje donde dice: no andando con astucia. ¿Qué quiere decir esta palabrita de astucia? Engañador, mentiroso, con labia, que luego ni piensas, nada más hablas y hablas y decimos y envolvemos y vivimos y nos creemos nuestras propias mentiras y las hacemos parte de una verdad en nuestra vida. Antes bien renunciemos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando. ¿Qué dice ahí? La palabra de Dios. No somos nadie para ayudarle a Dios y decirle: hazle así. Oye, vamos a ponerle aquí algo extra a la palabra de Dios para que sea algo que mi carne se sienta a gusto, ¿no? Santiago dice que la palabra ya está establecida. Acuérdese, no vaya a ser que Dios nos diga como a Job, ¿verdad? Oye, no estés como yo digo aquí, no estés de producer. ¿Cómo le dijo Dios a Job? Espérate, ¿dónde estabas? Tú ni existías todavía. ¿Dónde está tu inteligencia? ¿Dónde estabas? Porque antes que tú aparecieras, le dice Dios, yo creé todo y lo hice perfecto. No somos nadie para añadirle y agregarle. No podemos adulterar la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Verdad? No podemos ocultar nada, nada. De momento pareciera que todo puede ir bien, pero ¿qué nos dice ahí en Marcos 4, verdad? No hay nada oculto que no haya que de ser que manifestado. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 6. Dice ahí: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿en qué? ¿Qué dice ahí? Desordenadamente. Ay, por ahí empezaron, como dice mi hermano, la visteciza. Dice la palabra de Dios por ahí, ahorita no recuerdo el versículo, ¿verdad? Pero júntate con aquellos que honran, júntate con aquellos que respetan, júntate con aquellos que sí temen a Jehová. No te juntes con personas que ven una relación de Dios como un libertinaje, porque no van a ser esos árboles de los que hemos hablado aquí en los miércoles de oración, firmes, frondosos, buen fruto. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Podemos ser testimonio y a la vez hacedores de la vocación a la cual somos llamados. Amén. Un hijo maduro confiesa y manifiesta la fe en Cristo Jesús, no en filosofías, no en refranes, no en falsas doctrinas. Un hijo maduro conoce la palabra de Dios. Un hijo maduro conoce las intenciones del corazón de su Padre Celestial. Va creciendo, va creciendo. Un hijo maduro no cree en filosofías o pensamientos del hombre, cree en los pensamientos del Dios Todopoderoso. Un hijo maduro no sigue los caminos que el hombre te pueda plantear. Un hijo maduro confía y camina sobre los caminos que ya están establecidos para cada uno de nosotros. Mayores son mis pensamientos. ¿Y qué? Los caminos ya están establecidos. ¿Por quién? Por Dios. Ay, es que no me gusta que se me diga cómo hacer las cosas. Aguas.
Entonces no hay madurez en el corazón. Porque cuando sí me gusta que se me diga cómo, y sé que ahí me voy a esforzar, voy a crecer, me voy a enfrentar a adversarios y los voy a vencer en el nombre de Jesús. Cuando hago eso, crezco espiritualmente. Segunda de Juan, vamos, segunda de Corintios 5:7, ¿verdad? Dice ahí, porque por fe andamos, no por qué, por vista, por vista. Dios nos hizo con sentidos: oído, olfato, tacto, vista, ¿verdad? Gusto. Pero la palabra dice que ejercitemos nuestros sentidos ¿en qué? En lo espiritual, porque esa es la relación que Dios ofrece. Amén. Ahora sí, segunda de Juan 1:4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando ¿en dónde? En la verdad. Dice ahí algunos. Hoy en la actualidad como que no se equivoca la palabra de Dios. Algunos. Tomemos conciencia de la vocación que tenemos. Tomemos la convicción a lo que hemos sido llamados. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por la fe en Cristo Jesús. Amén. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, derechitos, conforme al mandamiento que recibimos de parte de ¿quién? Del Padre, ¿verdad? Y como les dije hace un momento, cada uno de nosotros debe velar, no dormirse, estar atento, listo en cuidar su desarrollo espiritual. Yo no voy a crecer o voy a ser salvo porque mi esposa fortalezca una relación con Dios más que la mía. Eso es individual. Si ya soy padre, me toca instruir eso a los hijos para cuando estén maduros tomen una decisión. Pero es ahí donde el conocimiento me da paz, porque instruye al niño en su camino, y aun cuando ya fuere viejo, la palabra no se apartará de él. Amén. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros debe de velar, debe de cuidar el proceso de madurez espiritual de una manera individual, es decir, en lo que corresponde a cada hijo, a cada hija de Dios. Ahora nuestro andar es espiritual, no es carnal. La carne aquí se va a quedar, ¿sí? Ya es un buen banquete para los gusanos. ¿Sale? Vamos a regresar a Efesios 4, versículo 1. Y dice aquí: os ruego que andéis como es digno de la vocación. Ya lo dijimos, debemos de andar como hijos de Dios, con el conocimiento de lo que es Dios en nuestra vida. Amén. Hemos sido llamados a ser hijos. Ahora nos toca crecer. Ahora nos toca madurar espiritualmente. ¿Para qué? Para agradar a Dios, y así se cumplan los planes y propósitos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Lo creemos? Amén. Dios sabe lo que tiene para cada uno de nosotros como hijos, y quiere que estemos maduros para darnos una bendición de la cual podamos ser responsables y ejecutarla. He tenido la oportunidad de platicar con dos personas que son judíos, y lo mismo han coincidido. Hablábamos sobre los hijos, y estas personas tienen una mentalidad que ahora, desarrollando este tema, podemos entender que no están tan perdidos. Están llevando a cabo lo que dice la palabra de Dios con su descendencia misma. Desde pequeños a los hijos los van preparando, los van formando. Yo tenía la idea de que los hijos de los judíos eran unos juniors, porque pues siempre los ves, ¿verdad? Ahí en Polanco,
sus carrazos, etcétera, etcétera. Ay, son unos juniors. Pero al platicar con estas personas me decían lo siguiente: el que tuvieran esa bendición o este coche les costó, porque desde pequeños se les enseñó a trabajar. Son personas que saben trabajar, que cuidan la bendición. Hasta pareciera así, ay, qué avaros, ¿no? Uno decía, tengo una mesa, ya tengo 15 años con ella. Y él me dijo, ¿qué harías tú con una mesa? Y dije, pues la tiro. O sea, ahí estás mal, porque eso es bendición y la estás enterrando. Puedes sacarle provecho a esa bendición. ¿Cuánto vas a invertir en pintarla y lijarla? Tanto. ¿Y en cuánto la puedes vender? Pues un poquito más. Eso le enseñan a los hijos. ¿Para qué? Para que en una edad madura, ahora sí, están preparados para heredar el negocio, heredar lo que les toca a ellos, con la vocación y la encomienda de que lo que te estoy dando no es para que me lo eches para abajo, es para que lo eches nuevamente para arriba. ¿Por qué? Porque tú tienes hijos y a ellos les vas a dar lo que trabajes. ¿Para qué? Para que lo sigan llevando hacia arriba. Así es lo que estamos ahorita viendo en la palabra de Dios. Lo vimos el miércoles pasado, ¿verdad? La bendición llega hasta 1000 generaciones, pero hay que ser responsables, maduramente agarrarla. Yo no puedo a un niño de kinder darle un coche deportivo, lo agarra, pum, se estrella, ni manejarlo sabe. Pregunta, ¿estoy preparado para recibir las bendiciones? ¿O se me ha instruido en satisfacer mi carne y Dios, dame, dame? Ahora sí, como juniors, ¿verdad? Papi, dame, dame, dame. Pero realmente estamos preparados para recibir la bendición. Estamos pensando en que la bendición me satisfaga a mí. Estamos siendo responsables y decir, esta bendición también va a ser de bendición para los que están en mi entorno, para mi familia misma. Estoy preparado para esta bendición llevarla aún más. Ya que hemos comprendido lo que es la vocación, lo que es el llamado, vamos a ver lo que nos dice el verso 2. Dice ahí, con toda, ¿qué más? Humildad. Voy a leerlo nuevamente. Yo pues, por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos al punto 2. Con toda humildad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Con toda humildad. ¿Cómo manifiesta la humildad un hijo de Dios? Fíjese bien. Cuando el hijo de Dios o hija de Dios reconoce que es inferior a Dios, ahí estamos manifestando humildad. No estamos hablando en el sentido de que se te tiene que ver demacrado, que se te tiene que ver con los zapatos rotos, que se te tiene que ver en pobreza total. No, porque la humildad no es eso. La humildad ante Dios, acuérdese, ese ejemplo que puse son cosas materiales y Dios no ve lo material, Dios ve lo espiritual. Pero sí dice ahí que quiere ver humildad. Una característica de una madurez espiritual es cuando yo reconozco que soy inferior. ¿A quién? A Dios. Eso es humildad. Cuando reconoces que eres inferior a Dios, cuando manifestamos un arrepentimiento total de nuestros pecados, cuando aceptamos la soberanía y dirección de Dios en nuestra vida. Pero si hay soberbia, si hay altivez, si hay ego, ¿qué pasa? ¿Estamos presentando un corazón humilde? No. Y si no soy humilde, no estoy agradando a Dios, no estoy creciendo.
no estoy creciendo. El enemigo sabe esto. Por eso hoy en día escuchamos tantas predicaciones que levantan el ego, que levantan el tú lo puedes hacer en tus fuerzas. Predicaciones que nos enseñan, fíjese bien, tú puedes activar el poder de Dios. ¿Has escuchado eso? Oye, Dios no es un switch, actívate y haz el milagro. Ahí no estoy siendo humilde, no me estoy poniendo abajo de Dios. Hay doctrinas que dicen que incluso somos dioses. No podemos ser dioses. Todo haríamos perfecto. Somos dependientes. Ya lo dijimos, necesitamos el aire, el descanso, la comida. Dios nos hizo dependientes de las cosas para no olvidar que dependemos de Él. Pero eso es la humildad. Y la humildad no solamente se refleja en el entender que estoy abajo de Dios. La humildad para un hijo de Dios que está creciendo en un buen desarrollo espiritual es aquel que entiende y escucha la voz de Dios, que entiende lo que Jesucristo hizo por él, que entiende la palabra de Dios y que también se comporta de una manera correcta ante los demás. Ante los demás. Yo he visto en lo personal personas que predican, que se suben al púlpito. De repente usted me ve ahí sentado. Eso se lo aprendí a mi abuelo. Hijo, desde atrás se ven mejor los toros. Me ha tocado, y esto lo voy a decir porque se lo he comentado a mi papá, aquí y en otras congregaciones que hemos ido. Personajes, tremenda palabra y todo eso. Y yo le he dicho a mi papá, pero yo no he visto una pizca de humildad. He estado yo ahí y han llegado y me han dicho: acomódame mi material abajo. Por caballerosidad, ¿verdad? Por educación, por ser un hijo de Dios, lo haces. Dices, adelante, ¿no? A lo mejor está bien estresado, etcétera, etcétera. Pum, ahí están sus cajitas. Hasta volteas, ¿no? Que me digan gracias. Las supervisan. Y si tienes tele, ahí te ves. Parece que me dijeran: ahí me saludas, a nunca vuelvas. Y yo por atrás, de nada. Por sus frutos los conoceréis. Humildad. Aquel que es inferior a Dios, no aquel que es igual a Dios, no aquel que es superior a Dios, no aquel que dice yo tengo un nivel mayor de espiritualidad. Dios no mide la espiritualidad. Un hijo, una hija de Dios madura o maduro es el que presenta humildad. Es aquel que es dócil a la palabra de Dios. El ser humilde, fíjese bien, el ser humilde es que temblemos cuando escuchamos la palabra de Dios o cuando leemos la palabra de Dios, porque hay un entendimiento de lo que estamos leyendo, de lo que Dios nos está hablando. Porque si nada más lo leo y no hay ningún temor, no hay ningún respeto a Dios, sino ya estamos al mismo nivel, eso no es humildad. El ser humilde es temblar, que cuando escuchemos su palabra
Habacuc 3, ¿verdad? Nos dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Mejor los chamucos tiemblan, saben, reconocen. Santiago 2, ¿verdad? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El orgullo y el ego demuestran inmadurez espiritual. El orgullo y el ego demuestran inmadurez espiritual. La humildad es una actitud ante Dios. La humildad es una actitud ante su palabra. La humildad es una actitud ante los demás. Amén. Tenemos que ser hacedores de lo que predicamos, de lo que enseñamos. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese bien, Cristo Jesús. Él pudo haber venido entre nosotros manifestando: yo soy aquel, yo soy el Hijo de Dios. Pero ¿qué dice ahí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice ahí? Fue arrogante con las multitudes, fue déspota, fue altivo, fue grosero. No, por ahí dice la palabra, ¿verdad? Que al contrario, él tuvo compasión y amor por las multitudes. Dice aquí: se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que en ese tiempo era de las peores. ¿Qué entendemos con esto? Que Jesucristo mismo se sometió a la voluntad del Padre. Esto nos lleva a entender que Dios no espera menos de nosotros. Jesucristo lo pudo hacer en la condición como hombre. Jesucristo lo pudo hacer. Entonces mi Padre no espera menos de mí. Lleve eso a su corazón. Amén. Primera de Pedro 5, versículo 6. Ya vamos a terminar. Dice ahí: humillaos pues, ¿qué dice ahí? Bajo la poderosa mano de Dios. Ahí está. Somos inferiores a Él. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Hoy en día el hombre busca sentir una paz en su mente, en su ser. ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué nos dice la palabra? Mateo 11, versículo 29. Es aquí Jesucristo hablando y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y que soy humilde ¿de qué? De corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. ¿Qué es el alma? Mi pensamiento, lo que perciben mis sentidos, mis emociones, mi mente, mi carne. Dios es tan sabio y poderoso. Tenemos todo el recurso. Solo hay que vivir en la vocación a la que hemos sido llamados. Hay que tener ese entendimiento. Hay que ser ejecutores de la palabra de Dios en Cristo Jesús y con todos los demás que nos rodean. Volvamos a Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad. Ya lo dijimos. Ahora viene otra palabra: y mansedumbre. Amén. Mansedumbre. ¿Qué quiere decir esto?
¿De dónde saco luego yo estos? Le voy a revelar estas traducciones, ¿verdad? Mi papá hace tiempo me regaló un diccionario bíblico de esos del hebreo. Están así medios gordotes. Y pues no escribo las palabras hebreas porque en primera ni sé cómo se pronuncian. Entonces de repente cuando pongo algo ahí, pues viene el significado traducido de la raíz, etcétera, etcétera. Entonces, mansedumbre se traduce como espíritu controlado. Espíritu controlado. ¿Quién controla nuestro espíritu? Dios, Cristo, Jesucristo controla. ¿Mi carácter va a cambiar? No, ahí va a seguir. Mi forma de ser, ahí va a estar, porque así me hizo Dios. Pero ahora, como hijo de Dios, si estoy creciendo en una madurez espiritual, es porque permito que mi espíritu sea controlado por Dios. ¿Quién es el beneficiado? Uno mismo, ¿verdad? Eran 2 caballos que estaban ahí en la pradera, hablando en idioma caballo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien. Pero eran salvajes, ¿sí? Uno se llamaba Rosa. No. Rosa salvaje. Y el otro el espíritu. Bueno, ni sé cómo se llamaban, pero estaban platicando y decían: ¿sabes qué? Ahorita van a llegar los hombres del rey y nos van a querer domar. No te dejes. Si te agarran, manito, no te dejes que te monten. ¿Sale? Paz, que sale, ¿no? Los perros y todos, la realeza, todo ahí, los perros reales, ¿verdad? Todos ahí. Y pues agarran a Rosa. Paz. Y ya le gritaba, ¿verdad? Ahí escondido el otro caballo, ¿verdad? No te dejes montar, no te dejes montar. Y no se dejaba, ¿verdad? Pero pues nadie se entendía porque hablaban en idioma caballo, ¿verdad? No te dejes. ¿Sale? Y el otro brincaba y no me dejo. Se caía un jinete, se caía otro, jinetes reales, ¿verdad? Lograron dominarlo. Híjole. El otro se escondió. Y de repente, al día siguiente, aparece ese caballo que fue controlado, limpio, bañadito, con esas armaduras que luego les ponen, que las vemos en las películas, de oro, educadito, ¿verdad? Cuando lo ve el otro le dice: antes me hablabas, ¿no? Le dice: te dije que no te dejaras domar, en idioma caballo, ¿verdad? Te dije. Y el otro le responde: al contrario, he recibido bendición, porque ahora, por permitirme ser controlado, ahora puedo jalar la carroza real. Dale la honra y la gloria a nuestro Dios. ¿Sí? Ahora dile al de al lado: no seas caballo. Déjate controlar. Por ahí se escuchó un sí. Todos van a salir. Vámonos. Espero que los maridos no quieran cenar como potros indomables, ¿no? Y la esposa, ¿no? Ahí en la habitación: ay, soy un potro que no puedes domar. Ya le estoy dando ideas, ¿verdad? Los hombres de verdad. Bueno, dejemos ya el tema caballo. Ok. Espíritu controlado, mansedumbre. Cristo controla nuestro ser. Cristo controla nuestro espíritu. Cristo controla nuestro carácter. Permitámoslo, porque eso nos acerca a la realeza,
nos acerca al ser llamado hijos, nos acerca al ser llamados santos, nos acerca al convivir y ser llamados hijos de un rey poderoso, amén, de un rey poderoso que ve por cada uno de nosotros, pero que al mismo tiempo quiere verte madurar, quiere verte que te cueste, que te esfuerces, que valores, para decir: hijo mío, hija mía, ¿estás preparada? Aquí está esta bendición, multiplícala, desarróllala más, porque la tienes que preparar para la descendencia misma. El carácter va a permanecer, pero ahora el que gobierna es Cristo Jesús, y de esta manera tendremos la bendición de crecer espiritualmente. ¿Cerca de quién? Del Padre. Ya no andaremos como esos caballitos perdidos, ahí solos, vagando, sin rumbo, sin un objetivo, sino vayámonos del lado donde está la bendición y la protección, con toda humildad, con mansedumbre, con un espíritu que permite ser controlado, soportándonos, ¿qué dice ahí? Con paciencia los unos a los otros en amor. Ya lo dijimos. ¿Se acuerda el ejemplo de los niños de kinder que se ponen celosos y hay contiendas, hay envidias, hay rencillas, ¿verdad? En los niños de kinder que no maduran y luego en las células siguen igual. Ay, pensemos alta. No podemos seguir creciendo así, ¿verdad? No pasa aquí. Debemos soportar los unos a los otros, porque la invitación a crecer espiritualmente es para cada uno de nosotros, no es para un grupo en especial. Y es ahí donde en amor tenemos que reflejar lo que somos, hijos de Dios, la vocación. Mi Padre me ama, yo también soy un reflejo de ese amor. Soportaos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Si veo que el de al lado está decayendo, no lo voy a juzgar, no lo voy a criticar, no lo voy a marginar. Al contrario, voy a llegar, tomarlo, levantarlo y decirle: se puede. Eso es soportarnos los unos a los otros, amarnos, entendernos las situaciones. Híjole, manito, la regaste, pero mira, en Cristo Jesús podemos hacer grandes cosas. En Cristo somos más que vencedores. Amén. La palabra nos lo dice. Y no es en sentido de ego o de pensar: ay, ya soy más que Dios. No, dice la palabra: el que permanece en mí es poderoso y su descendencia será poderosa en esta tierra. Soportémonos los unos a los otros, levantémonos, no critiquemos, no juzguemos. De eso ya predicó mi hermano un domingo. Eso es soportarnos los unos a los otros, restaurarnos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad ¿de quién? Del Espíritu, en el vínculo ¿de qué? De la paz. Amén. Denle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amén. Y vamos a hacer una oración. Recuerde que el siguiente miércoles ya es 28. Sí, ¿verdad? Es nuestro miércoles evangelístico. Tenemos la palabra por medio de mi papá, nuestro pastor, ¿verdad? Hacer el llamado de plan de salvación. Ha estado haciendo la tarea, ha estado orando por la persona que vas a traer. Todavía tenemos una semana por si no hemos orado y traer a una persona, ¿ok? Va a ser enfocado para las personas nuevas que vamos a traer a este miércoles de oración. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre Santo, damos gracias, Señor, por tu bondad. Damos gracias por tu misericordia. Damos gracias, Señor, porque eres real en nuestra vida. Padre, sigue penetrando nuestros corazones, Señor. Aunque esto incomode, aunque la verdad nos confronte, Padre Santo, ayúdanos a recibirla en una madurez espiritual. Porque al final de todo esto, Señor,
somos beneficiados nosotros. Tú eres santo, grande, misericordioso, poderoso. Y en medio de esa grandeza y de esa soberanía, quieres que estemos cerca de ti como hijos. Nos llamas a ser santos. Ayúdanos a entender esto y madurar día a día en una manera espiritual. Fortalecernos como familias, fortalecernos como personas, fortalecernos como iglesia misma. Damos gracias por esta tu iglesia que has establecido. Damos gracias por los pastores que has puesto en este lugar. Gracias porque nos tienes en este lugar. Nos das buen alimento. Gracias, Padre Santo. Que no olvidemos, Señor, que no olvidemos que nuestro espíritu debe ir creciendo espiritualmente, desarrollándose. Sigue atendiendo nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros clamores, Padre. Ponemos en tus manos a nuestra familia, cada familia de esta tu iglesia, y que en esta noche podamos llegar con bien a donde tengamos que ir. Líbranos, protégenos de todo mal, todo ataque espiritual y todo ataque de hombre malo. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Sigue hablando a nuestras vidas, aun cuando nuestro cuerpo descanse, Señor. Sigue tocando nuestros corazones. Danos la sabiduría. Tu palabra dice que si alguno de nosotros está carente de recibir una dirección, sabiduría tuya, la pidamos y se nos dará. No te afanes por el problema, no te afanes por la angustia. Busca primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Esos afanes son pasajeros, Dios es eterno. Afiánzate espiritualmente y lo demás vendrá por añadidura. No dudes. Pon esta palabra en tu corazón como una semilla y dile: Señor, que esta semilla eche raíz, porque quiero verme maduro, madura espiritualmente, para poder ser de bendición, ser un instrumento en tus manos para tus planes, tus propósitos, y ser de edificación y bendición para mi familia. Porque una familia firme en Cristo es una iglesia fuerte y firme en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Tu paz nos inunda. Nos vamos fortalecidos en ti, en tu palabra. Damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.